¿Qué significa realmente ver? No estamos hablando simplemente del acto físico de mirar con los ojos. Estamos investigando algo mucho más profundo. La percepción sin distorsión, sin la intervención del pasado, sin el filtro de nuestros prejuicios, creencias y conocimientos acumulados. Lo que impide este ver auténtico es nuestra tendencia constante a condenar o justificar lo que observamos. Y esta tendencia surge del pasado. Cuando aprendemos a escuchar y ver sin condenación, nos liberamos de la carga del pasado y entramos en contacto directo con la realidad. La mayoría vivimos en un estado de fragmentación interna. Hay una división entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre nuestros ideales y nuestras acciones. Esta división es la fuente de todo conflicto. Tenemos una idea, un concepto de lo que deberíamos hacer o ser, y luego intentamos adaptar nuestra acción a ese concepto. En ese intervalo entre idea y acción se genera el conflicto. Y me pregunto, ¿es posible actuar sin esta división? ¿Es posible que el ver y el actuar sean un movimiento único, no separado por el tiempo o el pensamiento? Cuando enfrentamos un peligro inmediato, como un precipicio ante nuestros pies, no hay división entre ver y actuar. No elaboramos un plan, no desarrollamos una idea sobre cómo responder al precipicio. El ver es instantáneo, y la acción surge de ese ver sin intervalo de tiempo. Esta unidad entre percepción y acción es inteligencia natural. ¿Y es posible vivir con esta inteligencia, no solo en momentos de crisis obvias, sino en cada instante de nuestra existencia? Esta es la cuestión fundamental que debemos explorar si deseamos una vida libre de conflicto. Observemos cómo funciona nuestra mente ordinaria. Primero tenemos una idea o un concepto sobre lo que debemos hacer. Este concepto está basado en nuestro condicionamiento, en nuestras experiencias pasadas, en lo que la sociedad nos ha enseñado. Luego intentamos actuar conforme a ese concepto, y en esa brecha entre idea y acción surge inevitablemente el conflicto. Esta forma de actuar desde la división crea un estado mental fragmentado, neurótico. Es una forma de insanidad, aunque la consideremos normal porque casi todos vivimos así. ¿Podemos ver el peligro de esta división tan claramente como vemos el peligro de un abismo? Cuando vemos verdaderamente el peligro de algo, actuamos instantáneamente sin conflicto, sin división. El nacionalismo, las creencias religiosas que separan a los seres humanos, las identificaciones con grupos particulares, con ideologías, todo esto crea división y conflicto. Podemos ver el peligro de estas divisiones con la misma inmediatez con que veríamos una serpiente venenosa en nuestro camino. La percepción clara del peligro trae consigo acción instantánea. Esta percepción requiere una mente extremadamente alerta, sensible, atenta. Y aquí surge una pregunta natural. ¿Cómo puedo obtener esta atención? Pero al formular esta pregunta, ya hemos creado una división entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Querer un método para alcanzar la atención ya es perpetuar la división. La verdadera atención surge cuando vemos claramente el hecho de nuestra inatención. Ver la inatención es atención. No es algo que deba ser cultivado a través del tiempo o de prácticas especiales. Todo conflicto, ya sea psicológico o externo, surge de la división interna. Estamos tan acostumbrados al conflicto que lo consideramos necesario para el crecimiento, para la creatividad, para el desarrollo. Creemos que sin resistencia, sin fricción, no podemos funcionar adecuadamente. Pero observe cuidadosamente. Toda forma de resistencia psicológica implica división y por tanto distorsión. El conflicto no es creativo, es desgastante. La verdadera creatividad surge cuando la mente está libre de conflicto, cuando hay percepción directa de lo que es. ¿Puede la mente actuar sin resistencia, sin fricción, viendo que cualquier forma de resistencia o fricción implica división? Cuando hay percepción pura, cuando hay observación o visión sin la interferencia del pasado, la actividad del centro egocéntrico llega a su fin. El yo, el mí mismo, no es más que una acumulación de memorias, experiencias, conocimientos. Es el pasado. Y cuando este centro, que es el pasado, responde a los desafíos del presente,
inevitablemente crea conflicto debido a la inadecuación de lo viejo frente a lo nuevo. Para eliminar la contradicción interna, es fundamental ver sin contradicción. La contradicción engendra conflicto. Estoy hablando de la contradicción psicológica interna, no de la contradicción verbal del político. Si uno realmente quiere llegar al final de cualquier pensamiento, introducir contradicción impide el viaje. Quedas atrapado en la contradicción. Lo que estamos señalando es la posibilidad de ver algo totalmente, sin contradicción alguna. Consideremos un ejemplo concreto. Ver el hecho de que estás enojado. ¿Qué implica ese ver? El hecho es que estás enojado. Y ver ese hecho sin negarlo, sin justificarlo, sin decir que está bien o mal, simplemente estar consciente sin elección de ese hecho de que estás enojado. Y ese mismo hecho de que estás enojado provocará una acción que no es contradictoria. No te estás forzando o persuadiendo a ti mismo a no estar enojado, porque en ese mismo acto de ver no hay contradicción. Este hecho de ver es extremadamente importante de comprender, porque es el único hecho liberador. El acto de ver, el acto de escuchar. Cuando no tienes que hacer nada más que ver completamente, debes estar atento, y la atención niega la contradicción. No puedes atender si estás condenando. No puedes prestar toda tu atención si estás sintiendo envidia. Este hecho trae su propia energía, y necesitas una energía tremenda para tener esta atención. Y el acto de ver es atención. No estoy hablando de algo místico o de un proceso especial, un nuevo modo de pensar y todas esas absurdidades. Nos estamos moviendo de hecho en hecho, y el acto de ver sin condenación, juicio, evaluación, sin la palabra que es pensamiento, es observar cada movimiento, cada sentimiento. Verás que si prestas tal atención a todo lo que ves y sientes, y si das tu atención total al problema de la autoridad, entonces descubrirás que de ello surge una mente nueva, una mente fresca. Esa mente fresca no es creada por el pensamiento, por la educación moderna, por ir al templo leyendo interminablemente textos sagrados. Esa mente surge solo a través del ver. Y para ver, debes cuestionar desesperadamente. El mismo acto de ver es muy destructivo porque destruye la sociedad en la que has sido criado. Ya no te preocupas por la reforma de esa sociedad. No puedes reformar la sociedad porque la sociedad es el resultado del pasado. Y si la reformas, sigues en el pasado. Pero un ser humano que ha roto completamente con el pasado, y es posible, entonces estando solo, puede afectar a la sociedad. Lo importante y esencial es ver que una nueva mente es necesaria, y una nueva mente no puede surgir mediante los trucos de la mente, que es el pensamiento. La nueva mente solo puede manifestarse cuando hay un cuestionamiento de la sociedad en la que hemos sido criados. Y no puedes cuestionar si tienes un motivo. Ver la autoridad, ver la obediencia, libera a la mente de la obediencia, porque lo que impide ver es tu condena, tu justificación, que es el pasado. Cuando miras, cuando ves, cuando escuchas sin condenación, estás libre del pasado. Para mirar así, necesitas tener atención. La atención es la concentración, el esfuerzo de energía, y esa energía solo surge cuando estás constantemente mirando, observando, viendo y cuestionando. De este extraordinario escuchar y ver, la mente ha perdido su anclaje, su conexión con el pasado. La mente tiene su ancla en el pasado. La mente es el pasado, pero cuando la mente presta completa atención al ver, ha roto con el pasado. Es importante ver la totalidad del orden, la cosa total, no solo los pequeños fragmentos que te convienen o no te convienen. Ver algo totalmente, como ves el árbol total, es muy difícil. ¿Qué significa ver algo totalmente? En primer lugar, ¿qué es ver? Es ver meramente la palabra. Cuando dices veo, ¿es la palabra ver o realmente ves? Cuando dices veo ese árbol, esa flor, ¿realmente ves o estás meramente satisfecho con la palabra veo? Cuando no estás atrapado por las palabras, ¿realmente ves el árbol? O dices, eso es un roble, eso es un pino, eso es un olmo, y sigues adelante. Lo cual, nuevamente,
indica que la palabra te impide ver el árbol, y por lo tanto, no estás libre de la palabra. Por lo tanto, no estás viendo. Solo puedes ver cuando la palabra no es importante, cuando la palabra ha sido dejada de lado, el símbolo, el nombre, y entonces puedes mirar cuando el nombre no es importante en absoluto. Es muy arduo mirar realmente. No me miras a mí. Tienes ciertas ideas sobre mí. Tengo cierta reputación, y esto y aquello. Eso te impide ver. Si puedes despojar a la mente de toda esa basura, entonces puedes ver. Ese ver es completamente diferente del ver a través de palabras. Ahora, puedes mirar a tus dioses, a tus placeres favoritos, ambiciones. Puedes mirar tus sentimientos de nobleza, de espiritualidad, y todo ese asunto despojado de la palabra. Ver algo totalmente implica que no hay división, que no hay reacción a lo que se está viendo. Simplemente ver, y ese ver es lo que se ve, no lo que tus opiniones o reacciones sobre lo que se ve, sino el ver el hecho mismo que trae consigo una serie de acciones desvinculadas de la palabra, la memoria y las ideas. Esto no es una hazaña intelectual, aunque la descripción pueda sonar intelectual o mental, pero la experiencia real no es intelectual. Ver algo totalmente, ver el miedo total, libera a la mente del miedo. No vemos nada totalmente porque siempre estamos mirando las cosas a través de nuestro cerebro, lo cual no significa que el cerebro no deba ser utilizado. Por el contrario, debemos usar nuestro cerebro en su máxima capacidad, pero la función del cerebro es fragmentar las cosas. Ha sido educado para observar, para aprender, en partes, no totalmente, porque pensar es la función del cerebro. Pensar en el mundo, en la tierra, totalmente implica ninguna nacionalidad, ninguna tradición, ningún dios, ninguna iglesia, no la división de campos y mapas coloreados. Ver a los seres humanos, no como europeos, americanos, rusos, chinos o indios, sino ver al hombre. Y el cerebro se niega a ver la cosa total, la tierra total y el hombre sobre ella, porque el cerebro está condicionado a través de la educación, la tradición, siglos de propaganda. El cerebro, con todos sus hábitos mecánicos, sus instintos animales, su urgencia por permanecer en seguridad, nunca puede ver nada totalmente, y sin embargo, es el cerebro el que nos domina. Es el cerebro el que está funcionando todo el tiempo. No saltes a otra cosa, que debe haber un espíritu que debe ponerse en contacto y todas esas tonterías. Estoy avanzando paso a paso. Síguelo si quieres seguirlo. El cerebro está condicionado por el hábito, la propaganda, que es influencia, la educación y todas las influencias diarias, todas las pequeñeces de la vida, la charla incesante del cerebro. Y con ese cerebro miramos. El cerebro mira al árbol, escucha lo que se está diciendo, lee un poema, observa un cuadro, escucha un concierto. Siempre parcial, siempre en términos de me gusta y no me gusta. ¿Qué es rentable? ¿Qué no es rentable? Es función del cerebro reaccionar. De lo contrario serías destruido inmediatamente. Es ese cerebro con todas sus reacciones, sus memorias, sus impulsos, compulsiones, conscientes e inconscientes, el que mira, ve, escucha y siente. El cerebro, siendo en sí mismo parcial, en sí mismo producto del tiempo y el espacio, de toda educación, todo lo que he descrito, no puede ver totalmente, no puede ver el árbol totalmente. Dice, no me gusta ese árbol, huele demasiado, es esto, es aquello, es una docena de cosas. Siempre comparando, siempre juzgando, siempre evaluando, pero es función del cerebro evaluar. Para ver las cosas totalmente, el cerebro debe estar en suspensión, quieto. El ver totalmente de algo solo puede ocurrir cuando el cerebro está altamente sensible y reconoce sus propias limitaciones, altamente receptivo a la razón, a la duda, al cuestionamiento y a usar las limitaciones del razonamiento, cuestionamiento, duda. Y por lo tanto, no se permite interferir con lo que se está viendo. Entonces verás si el cerebro puede llegar tan lejos, y uno tiene que hacerlo. Si quieres descubrir algo más que el producto del cerebro,
esa realidad inconmensurable que no puede ponerse en palabras, lo innombrable, lo incognoscible, el cerebro debe ir hasta su límite, cuestionando, argumentando, discutiendo, queriendo averiguar y conociendo su propia existencia limitada y parcial. Y esa misma experiencia de conocer la limitación aquieta la mente, el cerebro. Entonces, hay un ver total. Y cuando uno puede ver la totalidad del orden, no que debas tener desorden y el miedo al desorden, verás que de la comprensión total del orden surge un tipo completamente diferente de orden. El orden correcto solo puede surgir cuando hay destrucción de la mente que exige orden, de un cerebro que dice, debo tener todo en orden para estar seguro. Y cuando el cerebro ha destrozado sus propias creaciones, su propio suelo en el que engendra todo tipo de fantasías, ilusiones, deseos, anhelos, entonces de ese despedazamiento surge un orden. Hay un amor que crea su propio orden.